Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Estudios Latinoamericanos. Esta tarde me hace especialmente ilusión presentar a nuestra conferenciante. Cuando estaba preparando la presentación recordaba cuando nos conocimos, yo creo que 2017, 2018, que montamos una exposición precisamente de alhambras americanas que le llamamos junto al profesor también Rodrigo Gutiérrez en Madrid. Y bueno, creo que enseguida, cuando nos pusimos a hablar, supimos pues que compartíamos muchas amistades en común y sobre todo nuestro amor a México. Precisamente es México y sus artistas, aunque no exclusivamente, como veremos, han configurado su escenario de trabajo cotidiano. Como artista, como gestora cultural y como comisaria, nuestra invitada de hoy, Mónica Sotos, contribuye a visualizar el panorama artístico iberoamericano en España. Ella es licenciada en Bellas Artes, está de camino a ver si la animamos a hacer su tesis doctoral, cosa que me fascina, ¿no? Porque al final creo que ese trabajo donde uno compagina no solo la labor de gestión cultural, sino también la investigación, pues yo creo que también permite abrir puertas, miradas que uno no tiene si solo pues trabaja desde un perfil. Ha sido profesora invitada para el máster La Fábrica, director de proyectos culturales durante varias ediciones, ha participado en seminarios, mesas redondas, jurados y sobre todo desarrollado, que también me parece muy importante, un programa de diálogos con artistas. En los últimos 25 años ha emprendido proyectos curatoriales y de gestión en torno a cuestiones de territorio y género, estableciendo puentes hacia y desde Latinoamérica. Ha estado en festivales como la Iberoamericana de Toro, Madrid Design Festival, Foto España, el Festival Ellas Crean o el Festival Territorio, por citar algunos de los más recientes. Y bueno, en el ámbito donde nos conocimos, que no lo he dicho, es que desde el año 2000 dirige el área de artes visuales del Instituto Cultural de México en España, en Madrid, donde ha desarrollado más de 300 exposiciones con más de 700 artistas. De hecho, si no recuerdo mal, la primera exposición que montaste precisamente fue una de las artistas exiliadas que yo trabajé, de Julia Jiménez Cacho, en el año 2000. Una artista además que vivía, pero que desgraciadamente murió un par de meses antes de inaugurar la exposición. Junto a su labor como gestora y como comisaria, cierra el círculo su labor como artista. A mí lo de equilibrar esos tres territorios también me parece fascinante, ¿no? Como un creador pues invade también el espacio de la gestión y el espacio del comisariado, ¿no? Y bueno, en este sentido su obra se encuentra, entre otras colecciones, en el Museo Manuel Felguérez en Zacatecas, México. Gracias, Mónica, por hacer un alto en Granada y extender un poco más tus vacaciones, aunque sean con días de asuntos propios, ofreciéndonos pues este broche final con un tema del que eres una imprescindible especialista y que ha titulado Artistas latinoamericanas produciendo desde España. La diáspora comenzó mucho antes del 2020. María Agna, Hacha, Gisae, Ikenaga, Teresa Margolles y Helio Rodríguez. Bienvenida a la Universidad de Granada, bienvenida a tu casa, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Yolanda, es un verdadero honor estar aquí contigo. Además, como dices, nos unen lazos profesionales y afectivos y desde luego es un privilegio. Realmente me he metido en un jardín porque es bien difícil abarcar la presencia latinoamericana produciendo en España. Quise extenderlo más allá de
mi target de artistas mexicanos y he querido poner 4 casos, ahora os explicaré por qué los he elegido a ellos. Y al final de la presentación estaré también enseñando algunas imágenes de otros artistas que en la web, tal y como estaba anunciado, pues también llevan bastante tiempo viviendo aquí, aunque en los últimos 6 años, quizá un poco antes de la pandemia, no sé si se está acoplando, se ha producido una diáspora. Por eso la queremos mencionar, como la diáspora comenzó mucho antes, porque se está incidiendo en la presencia actual, como si antes no hubiera habido una convivencia, ¿no?, en el territorio nacional de creadores, agentes, críticos, investigadores y bueno, voy a estar leyendo algunos trocitos y contando anécdotas, y luego, por favor, si queréis alguna pregunta, estaré encantada de contestaros. Bueno, como decía, emprender esta ingente y osada aventura para mapear la práctica artística de creadores de origen latinoamericano en España, algunos, por cierto, ya con nacionalidad española, nos lleva a caminos cuanto menos complicados, ¿no? En primer lugar, por el contexto académico de estar aquí en esta magna universidad que exige un rigor del cual ya os adelanto que no atesoro, ¿no?, porque, como decías, no vengo de la academia, sino más bien de la práctica, ¿no? En segundo lugar, porque algunos de los artistas a los que pretendo aproximar darían casi para un seminario, no una conferencia o una parte de una conferencia. Y luego, por otro lado, pues lo fluctuante del número, de la cantidad de artistas que migraron en los últimos 25 años, ¿no? Algunos se regresaron, siguen teniendo vínculos profesionales o afectivos o con las galerías y museos con los que se relacionan. En los 4 casos de artistas que pretendo acercaros tienen propuestas políticas, en tanto que lo personal es político, parafraseando a Hannah, bueno, aquí veo que tengo una actualización anterior de mi texto, fenomenal. Bueno, visibilizar la violencia en distintos colectivos y comunidades a lo largo de su carrera, en el caso de Margolles; visibilizar la lucha de los derechos y el activismo feminista, en el caso de Acha Kushner; reivindicar la ceiba y la jungla como paisaje en Rodríguez; e investigar formalmente la deconstrucción y la experimentación formal en el caso de Ikenaga. Acabaré mostrando, como os decía, algunas imágenes de otros artistas que llevan entre 15 y 25 años viviendo en territorio nacional y algún caso, sobre todo los 2 últimos, de reciente instauración en España, concretamente en Madrid, ¿no? No quería dejar de mencionar la presentación el año pasado, precisamente de esta magna casa, de la edición en castellano de Beyond the Fantastic, un libro que cumplía ahora 30 años desde su edición en inglés y que no se había editado en castellano, y que yo creo que puede poner en la mesa lo interesante o el interés que hay por la crítica hecha desde América Latina. Tengo que agradecer que está el coeditor aquí con nosotros, que ha venido a escucharnos. Rodrigo, gracias. Y bueno, pues solo como anécdota deciros que dentro de estos agentes latinoamericanos con una presencia, un vínculo con España importante, precisamente está Gerardo Mosquera, que lleva pues como 13 años o así aproximadamente con una residencia más o menos alterna, ¿no? Perdonad, pero es que justo el texto no es el que tenía preparado. Ya. Bueno, me parecía importante partir de este proyecto. Al fin creí entender que fue un proyecto que se hizo en la Casa Encendida en 2008, en el que el maestro del arte conceptual, Joseph Kosuth, quiso, aparte de hacer una intervención en la fachada con textos de 3 artistas latinoamericanos, trabajar de 3 escritores latinoamericanos, quiso trabajar con artistas latinoamericanos residentes en
en España. Entre ellos estaban un jovencísimo Alexander Apóstol, que es de Venezuela, ¿no? Y Sandra Gamarra, que este año precisamente ha representado a España en la Bienal de Venecia, poniendo en cuestión, ¿no?, qué perfiles tienen que representarnos, y precisamente siendo la primera migrante que representa a España en una bienal de esas características. En este proyecto estaban, aparte de ellos dos, estaban dos artistas mexicanas, Gisai Kenaga, que es una de las que vamos a hablar, y Jimena Labra. El ejercicio que proponía Kossuth era que cada artista daba unas instrucciones de cómo hacer una obra, y otro de los artistas tenía que producirla, ¿no? Estas las instrucciones de la obra que hizo Alexander, las instrucciones de Gisai. Bueno, son algunas imágenes del proyecto. Y del catálogo aquí también algunas imágenes. Ay, perdón, es que voy a tener que hacer como perdonar un momento, porque es que este es anterior, ¿eh? Es este. Sí. Perdón. Bueno. Voy a empezar hablando de María María, que no es un error, tiene ese nombre así, Acha Kushner. Ella nació en Lima, pero es nacionalizada ya española. Lleva viviendo en España 20 años. Ya estoy, perdón, ¿eh? Esto ha sido por llegar así corriendo un poco, pero bueno. Una cosa que se me había olvidado, y que por lo que quería ponerlo de Kossuth, es porque el punto del que quería partir era, pues, justo después del Arco México, que fue muy importante, la inserción de artistas mexicanos con muchas galerías y que entraron en colecciones de muchos museos. Y también era un año justo después de la formación de la Red de Conceptualismos del Sur, esa red de investigadores, activistas y artistas mayoritariamente latinoamericanos que surgieron en el encuentro de Barcelona en el 2007 y que debatían sobre los relatos y los inicios de los conceptualismos, ¿no? Antes de eso estaba el proyecto de Kossuth queriendo visibilizar la producción colaborativa y la presencia de los creadores latinoamericanos. Me parece un punto importante, ¿no? Proyectos de la red de conceptualismo fueron Perder la Forma o Perder la Forma o Girográfico el año pasado, que estuvo en el Reina y después en el MUAC en México, y en ambos eran procesos curatoriales de este grupo de investigadores. Muchos empezaron con másters, por lo tanto sí quería señalarlo como algo importante, ¿no? En la formación de artistas que vienen a hacer unos estudios superiores, a lo mejor de otro territorio, y los procesos que se generan, ¿no? Bueno, paso a María. María, como os decía, lleva 24 años en España, desde el 2001. El eje principal de su trabajo son las mujeres, su historia, las luchas por la emancipación y la igualdad, así como la construcción cultural del imaginario femenino. Partiendo del dibujo y el collage fotográfico, Acha Kushner crea extensos archivos que representan a su vez un intento constante de mantener nuestra memoria en una sociedad que impulsa su disolución. Siempre con el sistema patriarcal en el punto de mira, en las últimas obras también con una mirada en su mismo momento vital, visibilizando procesos naturales que sufrimos las mujeres, como es la menopausia, y que es de las primeras mujeres que he visto que lo estuviera desarrollando. Estas imágenes son de una exposición que hizo en el Centro Cultural de la Malagueta. Igual alguno, como estaba en Málaga, lo visteis. Fue
un proyecto comisariado por Sema da Costa, y aquí podéis ver algunas de las imágenes en las que se ve el collage. Ella hace una serie, la serie Womankind, que se llama así la misma exposición. Es una serie troncal en su producción, con los collages digitales a raíz de un registro de imágenes, de archivo de revistas ilustradas, de carteles y propias imágenes de ella, creando un archivo ficticio, ¿no? Esta misma exposición luego estuvo el año pasado en la galería que la representa, en ADN, y que la lleva a ferias internacionales también, y suele tener presencia en Arco. Son distintas imágenes de su obra, y siempre el arco temporal con el que trabaja ella está entre el movimiento sufragista de principios del siglo XX y la pastilla anticonceptiva de los 60, ¿no? Como algo interesante también contaros que desde sus inicios, ella desde el 2003 al 2007 creó el espacio Antimuseo, junto al artista español Tomás Ruiz Rivas, que había vivido unos años en México también, y es una de las cuestiones que igual vertebran parte de los corpus de obra de algunos de los artistas que os estoy mencionando, es que tienen, aparte de sus propias obras, una vinculación con generar espacios independientes y generar proyectos fuera de los marcos de las galerías o las instituciones. Quizá es una herencia de inventarse también en América Latina muchas veces los proyectos, ¿no? En el caso de Tomás, su pareja había creado un espacio también en los 90 muy importante, y bueno, fue un poco unirse los dos. Ella venía de la publicidad, del diseño, no tanto de la práctica artística, y eso nos conecta con cómo trabaja con el cartel. Por eso también me parecía un poco extraño que no hubiera estado en la exposición de Girográfico, que recogía toda la presencia de la producción artística con los carteles políticos, pero quizá, como ya lleva muchos años en España, ya no la mapean los investigadores latinoamericanos como latinoamericana, que es eso también una cuestión que podemos poner en debate después, ¿no? Bueno, ha colaborado en muchos proyectos. Ella, de hecho, actualmente trabaja con el Ministerio de Igualdad en España y con el Instituto de las Mujeres. Igual habéis visto alguna campaña. Y bueno, ha trabajado también con Global Fund for Women en Estados Unidos, y ahora colabora en un proyecto que se llama Ángulos Cardinales, que tiene el Museo del Prado con colectivos de mujeres migrantes. Uno de esos colectivos es una asociación de mexicanas que está aquí en España, y que fue de las primeras que fueron invitadas por el Prado, y he podido estar en estas sesiones, ¿no? Interesante. Ha recibido distintas ayudas del Ministerio de Cultura, del Gobierno de España, del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Bueno, estas imágenes, como veis, estas imágenes que os estoy compartiendo, que os decía que son, bueno, no quiero repetir lo que ya pongo en la pantalla, estaban comisariadas por Semiramis González, que sabéis que es una comisaria especializada en género y en cuestiones feministas, y no era una individual, pero tenía esta instalación de su serie Indignadas. La serie Indignadas recoge fotos de movimientos sociales de reivindicación de mujeres en manifestaciones por todo el mundo, reivindicando derechos, y es una serie que también la ha llevado al espacio público, precisamente por venir a lo mejor también de espacios independientes. Aquí podemos ver algunas imágenes, estas son en México, en Casa Vecina, y en algunos otros lugares. Mira, esta última, que sea ley, también un guiño a Argentina, ¿no? Precisamente una mujer en una manifestación reclamando el derecho al aborto, ¿no? Hisai Kenaga
Ella es una artista mexicana, de padre japonés y madre mexicana, por eso ese nombre, pero es mexicana. Ella estuvo viviendo del 2004 hasta el 2015, o sea, un poquito antes de los atentados, me recordaba el otro día. Y desde el 2015 se traslada a Francia. Desde el 2019 vive en Luxemburgo, pero la representa una galería española, está casada con un español, entonces viene muy a menudo y sigue generando su vínculo con España. Para ella es una de las artistas que está en ese programa de charlas virtuales, que os invito a que podáis ver también en el programa de charlas que hicimos por la pospandemia. Y ella cuenta cómo fue decisiva esta primera exposición que hizo con nosotros en el 2007, y muchas de las obras tempranas que aparecen aquí la vais a reconocer que en la evolución de su obra perseguía ciertas cuestiones de formalidad y de juego y de deconstrucción, ¿no? La primera pieza que os pongo, esta ganó el premio de Generaciones en 2008, cuando todavía les daban dinero para producir, y coincidió con Carlos Aires, que otro andaluz amigo, ¿no? Que también estaba, creo que eran 3 premiados, y coincidió. Ella contaba que era un poco curioso cómo estaba como joven promesa con ese premio, y luego a la vez había sido seleccionada por bueno, yo la propuse con la Casa Encendida, y entonces estaba emocionada de conocer a Kossuth y poder trabajar con el gran artista del conceptual que iba a ponerse a trabajar con ellos, que era un poco así, en el mismo espacio justo, ¿no? En el 2008 coincidió. Bueno, luego realmente en su obra ella trabaja con la deconstrucción, como se dio cuenta que costaba mucho tener un carpintero, alguien que le ayudara a trabajar en España, viniendo de México, y entonces empezó a trabajar con muebles que se montaban, ¿no? Con muebles de Ikea, y bueno, siempre tenía que buscar a alguien que le ayudara a cortarlos recién comprados, cosas que no entendían mucho, ¿no? Pero bueno, eso era un poco... les daba los objetos producidos les generaba cierta carácter humano, dándole posturas. Por ejemplo, esta de la mesa es mesa dormida, otra muy famosa son sillas discapacitadas, y la pieza de las ruedas se llama mitosis de ruedas, como registrando el momento de la división de una célula. Bueno, siempre con obras producidas con características biológicas. Trabajó mucho el collage, luego en obras, en 2017 en Siboney, que este año cumple 40 años, también tuvo una expo de collage. Ha trabajado bueno, como escultora, pero con distintos materiales y con una escultura expandida como este fieltro que vemos ahí. La foto de abajo a la derecha es de una exposición que tuvo en su primera galería, que fue Formato Cómodo. Esta es la que os he hablado ya antes de sus instrucciones en Kossuth. Aquí ya hago un salto porque, bueno, si os interesa conocer un poco su trabajo, pues podéis ver esa charla en la que hay obras que estarían entre medias de ese primer año y 10 años después. Pero bueno, como os decía, es muy extenso hablar de los corpus de obra de todos estos artistas, entonces he hecho algunos saltos temporales. Pero sí me parecía interesante ver cómo hay pues el aluminio, los tubulares y las distintas formalidades que ha ido desarrollando. Entre medias estuvo en Abierto por Obras, ha expuesto en el CEGAC, en el Museo del Chopo, en la Ciudad de México, en el K2M o en la Galería Roniz, que es una de las galerías, no sé si vais a Arco cuando llega a la feria, y la presencia de galerías a veces es un poco irregular de países extranjeros por la falta de coleccionismo, ¿no?, real que hay en este país. Pero Arroniz es una galería mexicana que apuesta de una manera firme, ¿no?
y es una de las artistas. Aquí estoy mezclando obras de 3 momentos, la foto del coral con la fotografía, la base es de la expo que hizo con nosotros y las otras son piezas muy posteriores. Me parece interesante que incluso en su desarrollo, con las becas que ha obtenido en Bélgica y en Luxemburgo, y con residencias que ha hecho, pues, por supuesto, desde Japón, México, ha estado ha tenido la Apollo Kraner de Nueva York, la Fundación Pistoletto, la Fundación Jumex, y una de sus primeras residencias que tuvo fue en Hangar, en Barcelona, que era un proyecto con los jóvenes creadores, que es un programa de becas que hay en México, ¿no? Bueno, quería enseñaros algunas imágenes así de una manera como más rápida, sin hablar de todas las obras, pero como veis, estas últimas que son de piezas en Luxemburgo tiene ese enlace, ¿no? con una recuperación que también puede tiene algo como de vigencia con pasado prehispánico, con toda el cuestionamiento de la reordenación de los museos, de la devolución de los expolios. Bueno, me parece interesante estas obras de ella. Estas son en Luxemburgo, el país donde digo que reside recientemente, y bueno, como os decía, ha tenido premios en Luxemburgo, como el primer premio Art in Situ Competition en el Forum en Luxemburgo, y en LIP, el primer premio de LIP de Luxemburgo, en Courage for Artists Prize. Como veis, suele trabajar con objetos cotidianos. Aquí está casi una mesa de sección. En los últimos años también ha desarrollado muchas piezas con cerámicas y confronta los procesos industriales con el proceso manual, utilizando pues lo artesanal versus lo industrial y utilizando objetos globales, ¿no? Estas son imágenes de su última exposición, que se desmontó ahora en febrero en Más Estrella. Y bueno, me parece interesante como su perfil, como fue una artista que recién llegada, a través de esa beca casi de estudiante, logró insertarse en el sector, participando en espacios alternativos como OTR, en los premios de jóvenes creadores, entrando como siendo validada por el medio y generando. Mucha gente la considera casi española, ¿no? Por esos años fundamentales en su carrera, ¿no? Teresa Margolles, qué jardín, ¿verdad? Porque Teresa Margolles es una artista fundamental que, como decía antes, su obra daría para un seminario, ¿no? Ya para una conferencia entera. Así que voy a pasar así un poco rápido por ella, pero bueno, me parecía interesante porque tiene un espacio independiente en Madrid y me parece que es muy consecuente la práctica de ese espacio con cómo es ella como artista. Luego os hablo del espacio, voy a hablar de su obra por si alguno no la conocéis. Ella es de Culiacán, que es un estado fronterizo con Estados Unidos, donde desgraciadamente hay muchas violencias y bueno, por todo el territorio, pero precisamente en Culiacán es muchísimo, ¿no? Esta imagen es un estilo de un vídeo, ahora os hablaré de él. Ella en los años 90 adquiere renombre internacional porque se convierte la morgue en el motivo de su obra, primero con SEMEFO, el Sistema
médico forense, que ya cuenta que se hizo médico forense para poder entrar en la morgue y trabajar con los cuerpos, ¿no? El principal vector de su obra proviene de esas morgues. Parte de su trabajo se concentra en recolectar imágenes, material orgánico, los rastros de la vida, los restos y huellas que deja violencia, lo que ella llama la periferia del cuerpo, con todo lo que tocaba el cuerpo dentro de la morgue. Ha evidenciado las huellas de la violencia en las comunidades en los distintos años, en los últimos años también la violencia que se ejerce hacia colectivos trans, ¿no? Su currículum es interminable, ha tenido un montón de premios, ha expuesto por todo el mundo y bueno, por deciros, casi me voy a saltar lo que son las bienales en las que ha participado, pero su presencia es una de las artistas internacionales más importantes, no ya mexicanas, sino del mundo, ¿no? Y bueno, pues ¿de qué otra cosa se puede hablar? Ella fue la representante de México en la Bienal de Venecia en el 2009 y presentó fue muy polémica, ¿no? la pieza. La acción de repartir estas tarjetas que son para cortar cocaína, como veis, tarjeta para picar cocaína, pone, no sé si lo veis. Era la tarjeta del pabellón de México y repartió 10.000 tarjetas por toda la Bienal durante las fiestas. Y claro, tuvo repercusiones al más alto nivel. Yo ya trabajaba en la embajada y dije, qué bien, trabajo para un Estado que no censura. Y lo que había pasado es que no se habían enterado de qué iba a hablar la artista, ¿no? El comisario era Cuauhtémoc Medina, que luego ha tenido una presencia en España intensísima. Y durante años me decían ellos dos, no, te invitamos pero como amiga, ¿no? Como, no vaya a pasarte algo, ¿no? Afortunadamente ese tiempo pasó y se puede hablar de lo que pasa, ¿no? Yo creo que es importantísimo que los artistas hablen de su tiempo, de lo que acontece. Y bueno, pues aparte de esta pieza, el otro lado mostraba un cuerpo de una persona asesinada y es tan fuerte la imagen que he decidido no ponerla. Pero ella lo que quería era hablar de la violencia, no solo de la violencia que hay en los países de productores o de tránsito de las drogas, sino acercarla o hacer partícipe o cuestionar de la violencia de la sangre a quien consume en una fiesta, en una bienal, ¿no? Aparte de esa obra, ella tuvo otras 4 obras más. Una acción dentro del pabellón recogía, había una persona limpiando continuamente el suelo con los suelos del pabellón con una mezcla de agua y sangre de los asesinados en México, que es la foto de la derecha. La de la izquierda eran unas telas impregnadas en sangre en lugares donde cayeron los cuerpos asesinados, y algunas de estas telas fueron luego bordadas en hilo por la ciudad con los narcomensajes que los narcos dejaban al lado de los cuerpos, ¿no? Una cuarta acción es la del Still, que aparece ahí, de abajo, el de la imagen de la presentación. Es un performer que iba con 2 joyas, un rosario y un anillo, con piezas diseñadas por joyeros de narcos, pero llevaba los cristales de las balaceras, ¿no? Ella expuso en el 2014 en el K2M, en Móstoles, y os voy a hablar de varias de las piezas. Aquí está con sus galeristas franceses, con Mort-Saint-Pertier, que suele venir a Arco con ellos, y hay tres de las series que aparecen aquí. Esta finca no será demolida, del 2009 al 2013, son estas fotos. Ella está aquí con la gorra, es sí se ve, ¿verdad? Un poco.
Estas eran fotografías que tomó de casas, de la violencia que hubo en el 2011, que fue un año en el que más de 115.000 casas quedaron abandonadas y hubo un desplazamiento forzado de 220.000 personas. Otra de las series que se presentaron, no sé si se ve detrás de... En esta de aquí no es mucha de detalle, pero si no lo veis luego después en internet. PM 2010 es una pieza que recoge portadas de un periódico de Ciudad Juárez y durante el 2010, por eso es PM 2010. Fue uno de los años más violentos, con más de 3.700 asesinatos. Luego, por otro lado, ese pasillo recogía, se llamaba Sonidos de la Muerte, eran una pieza sonora sobre feminicidios en Ciudad Juárez. Ella presentó también otra pieza que se llama La Promesa. Aquí os pongo una imagen de la pieza en el Museo de Arte Contemporáneo en Montreal en el 2017. Es una pieza que hace de demoler, recoger restos de una casa demolida de esos barrios abandonados y construye esta pieza, porque contaba que toda esa promesa a la gente de los estados del sur de la República que viajaban para ir a trabajar en las maquiladoras o las empresas que están en la frontera con Estados Unidos, tenían la promesa de tener una casa, ¿no? Entonces, por eso llama esta La Promesa. Y la expo se llama El Testigo porque ella considera que los árboles de Sinaloa son un testigo de esa violencia, de esas balas que había entre los distintos colectivos y, bueno, narcos, ¿no? También. Bueno, os pongo esta pieza de Manifesta porque es una fecha en la que ella empieza a hacer también ampliar ya no solo la violencia vinculada a las drogas y al narcotráfico, sino también pues, de otros colectivos que la sufren, ¿no? En este caso los colectivos trans. Esta es una participación que hace en 2016 en Zúrich, recoge una serie de encuentros con trabajadoras del sexo, tanto de Zúrich como de Ciudad Juárez. Esta otra es pues fotos también de mujeres, se llama Pista de Baile, participó en Foto España del 2017, curada por Alberto García Lix, esta exposición, y recogía trabajadoras sexuales transgénero de Ciudad Juárez ocupando los restos de los lugares de las pistas de bailes donde ellas trabajaban y que también quedó totalmente derruido y abandonado, como se ve ahí, ¿no? Es que se ve mejor ahí, tú puedes verlo después. Estorbo es otra serie de piezas. Esta es una imagen que la hizo en Nunca Nadie, ¿no? En 2019, Nadie Nunca Nada, ¿no? Es un espacio independiente que dirige un artista español, Ramón Mateos, y hizo esta intervención, pero la ha presentado en muchos lugares, estuvo también en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ella de pronto apoya una iniciativa generada por un artista, aunque también está invitada en los grandes centros internacionales, ¿no? Esto está cerca de Embajadores, del Rastro, está, por si os interesa conocer un poco el proyecto. Lo que es el inicio de empezar a registrar los grandes movimientos migratorios entre Venezuela y Colombia. En estos eran porteadores. El desabastecimiento en Venezuela hacía que mucha gente tenía que traer desde Colombia acarreando todo, desde neveras hasta la comida, ¿no? Y entonces ella les pide
les pide las camisetas que luego las mete en los cubos, ¿no? Bueno, otras piezas son... Mira, aquí veis un poco más la imagen de las fotos de registro. Ella va a los lugares y decide metiéndose en las comunidades con que va a trabajar, ¿no? Es una de las grandes migraciones de América Latina y esta imagen de la pieza que se llama Viento Negro, también la de los ladrillos, es en el Mambo. Por generar también alguna de las presencias en España, aunque pues ella vive, eso no lo he dicho, ¿no? Vive entre España, bueno, trabaja por todo el mundo y tiene una casa aquí, pero no una residencia como oficial, digamos, ¿no? Pero tiene una gran vinculación. Pero bueno, trabaja por todo el mundo, entonces al final genera los proyectos donde sea. Esta es una exposición, esta es una pieza que hizo para Esvaluars en Palma de Mallorca y recoge, se llama La Piedra, también los procesos migratorios igual, y lo que lo ubica sobre el puente Simón Bolívar, y están las carretilleras, ¿no? Sobre el puente con... Aquí vemos otra pieza... Ay, me equivoco de ratón. Trocheras cargando piedras de 50 kilos. Es una instalación de la piedra y de la foto, ¿no? Luego ella es habitual en la presencia en ferias. Estas son imágenes en la feria, y la de abajo no es muy buena foto, pero corresponde a unas piezas que presentamos el año pasado en la Embajada, en el Instituto de México, de la coleccionista mexicana Lorena Pérez Jacom, que vive aquí desde hace unos años y que tenía estas dos obras, y ella decía, Teresa, que era la primera vez que las veía juntas, porque ella había producido por un lado el collar y por otro lado había hecho el vídeo, y luego a veces los coleccionistas compran obras a los galeristas y no siempre los artistas saben dónde están esas obras, es curioso, ¿eh? Pero bueno, es muy interesante también poder explicar. El vídeo recoge cómo la gente por la calle le está mirando, con ese estereotipo de un narco, y bueno, era un performance, ¿no? Paseando por la ciudad, y ella quería hablar eso de que la violencia de la droga también está en las bienales, ¿no? Esta es otra pieza suya de la Bienal de Venecia, pero en el 2019, es un muro de Ciudad Juárez. La pieza es del 2010. O sea, ella fue representante de México, pero ha ido un montón de veces en distintos momentos, ¿no? Esta es una pieza, a ver, se llama El Poder, y estaba en la Bienal de Cuenca. La Bienal de Cuenca este año pasado estuvo comisariada por Ferran Barenblit, que también es un agente latinoamericano que estuvo afincado muchos años en España, porque fue director del Centro de Artes de Santa Mónica, luego fue el director del K2M cuando Teresa hizo su proyecto, y luego fue director del MACBA, ahora vive en Estados Unidos, pero hizo este proyecto la invitó a ser una de las artistas de la Bienal, ¿no? Bueno, solo por mencionarlo, ¿no? Y por último quería hablar de este proyecto, haciendo grandes saltos, ¿no? Y dejando muchas cosas igual en el tintero, pero es el proyecto que presentó en septiembre de este año pasado. Es la primera vez que se comisiona a una artista latinoamericana hacer el cuarto plinto en Londres, en Trafalgar Square, y está hecha de moldes de escayola de las caras de 726 trans, no binarios y gente de género no conforme, y el casting se hizo en Ciudad de México, en Juárez, y también en Londres. Esta pieza se va a ir deshaciendo con el tiempo. Bueno,
¿por qué he puesto a Teresa sin ser alguien que se identifique como una artista que vive en España? Es porque ella tiene un espacio alternativo en Usera, que se llama, bueno, el espacio de Ramón Luján, que es como se llama la calle, no tiene ni nombre, en el que invita a artistas a trabajar. Ella lo definía como un espacio muy pequeño, porque es un antiguo garaje, para desarrollar proyectos. No elige, da la libertad, facilita, y luego también tiene un espacio de residencias, pero más allá de los que obtienen ayudas o se ponen el foco, ella lo que ha hecho es que yo he conocido a artistas como Glenda Zapata, una artista boliviana que la conoció Teresa en un viaje a Bolivia y la becó para venir a España y se ha quedado aquí. O sea, cómo genera la posibilidad, desde su situación de privilegio y de mainstream, con sus propios recursos, pues igual haciendo un guiño al maestro Francisco Toledo, ¿no? Que también hizo mucho en Oaxaca precisamente gracias a su nivel, ¿no? Estas fotos, bueno, la foto anterior corresponde a La locura no tiene cura, de un artista cubano que se llama Leandro Feal, perdón, fue en 2023. Esta otra, de dos artistas que hicieron una intervención y un espacio sonoro, hace proyectos muy dispares unos de otros. Y las fotos de la derecha son de un artista urbano, grafitero, de estos que no se puede, no, le decía Emil, no puedo poner, yo tengo vídeos de cuando fui a la inauguración, pero sabes tú, ¿no? No sé, no, bueno, de los que tienen un cierto anonimato. Pues ella le dio dinero para el billete para ir a México, le dio contactos y él se recorrió toda la República recogiendo, haciendo un testigo, o sea, el ejercicio más que como de super expo, porque él no es así, es de dar a conocer el arte urbano en Ciudad de México, bueno, en distintos lugares del país, ¿no? Y entonces hizo muchísimas fotos, había vídeos y, bueno, quería poner esos tres casos como proyectos muy dispares entre ellos, ¿no? Y porque hay muchos artistas que son artistas políticos con bastante reconocimiento internacional, pero bueno, lo de conocer al artista y su obra a veces te defrauda, ¿no? En el caso de Teresa es absolutamente consecuente, ¿no? Y me parecía interesante señalarlo porque mucha gente no lo sabe, porque no tiene ese ego, ¿no? Ahí metido. Por lo menos en ese sentido es una gran facilitadora. Bueno, pasamos a la obra de Elio Rodríguez Valdés. Él vive en Elche, Alicante, desde hace 17 años. Ha producido desde los años 90 y exhibe habitualmente en Nueva York, Miami o La Habana, sobre todo en Estados Unidos y Cuba. Y no es hasta el 2022 que tiene su primera exposición en un museo importante aquí en Madrid, ¿no? En España, fue en el Museo de la Universidad de Alicante. Volvemos a los centros universitarios, ¿no? Facilitando proyectos. Me parecía interesante porque es un artista muy conocido internacionalmente, pero muy desconocido en España, aunque hay muchos otros cubanos que algunos os voy a poner así rápidamente, pero bueno, estas cosas de lo centralistas que seguimos siendo, como él vive en Alicante, pues igual si estuviera en Carabanchel, pues le conocíamos todos, pero en este caso al estar en Alicante no tanto, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, ¿no? Así que gracias por invitarme a venir para también contar cosas ¿no? que no pasan solo en Madrid, ¿no? Bueno, él construyó una marca que se llamaba El Macho Enterprise, y que era representante de lo erótico, lo tropical y salvaje. Esta foto primera que pongo se llama Las perlas de tu boca, es del 95 y es mítica porque ya está hablando en el 95, mucho antes de los proyectos de afrodescendientes que se visibilizan en los últimos años. Pues él lleva desde los 90 hablando de esto.
Las perlas de tu boca también tiene una vinculación con el tráfico de esclavos y cómo miraban los dientes de los africanos, ¿no? Los esclavistas, y sobre todo trabaja con esa iconografía o ese cuestionamiento sobre la negritud, el exotismo. Habla del Caribe cuando no se estaba hablando del Caribe, que ya en los últimos años hablamos del Caribe, ¿verdad? De la producción en el Caribe. Estas obras de Elio, pues como os decía, es un representante de lo exótico, de lo erótico, mejor dicho, de lo tropical y salvaje, y va depurando luego sus obras con las piezas de formaciones vegetales que siempre están impresionadas de sexualidad. Habla de los afrodescendientes, como decía, hace décadas, de la Cuba profunda, del primitivismo y de la hipersexualidad. Esta foto, la de la izquierda es la Fuerza Latina, la Gran Corrida, Gone with the Macho Remake, esta es del 2005. O sea, sigue haciendo estos prints, él viene de la pintura, estudió en el ISA, en el Instituto Superior de Arte en Cuba, y aunque le representa una galería en Nueva York desde hace mucho tiempo, pues tiene obra en multitud de colecciones en Cuba, en Brasil, México, Chile, bueno, en Gran Bretaña, en miles de lugares, y por supuesto está en la colección de la Cisneros de Miami, en fin, o en el Museo Nacional de Arte de Cuba. Como veis, estas piezas, lo mejor del Trópicos del 2007, y lo combina con unas esculturas inflables que aquí lo he querido llamar como esta categoría de ceibas. Unas son... no he querido poner tanto la exposición como un tipo de piezas, ¿no? Que lo ha hecho a lo largo del tiempo. Los conflictos raciales que él visibiliza representa, pues, un imaginario y decolonial, ¿no? Del arte cubano contemporáneo. Esta es en el centro Wilfrido Lam. Es del 2009, y aparte de estas esculturas, que él viene de la pintura, entonces decía que siente que es un usurpador, ¿no? O sea, no se siente tan escultor porque no talla madera, ¿no? Pero trabaja con esculturas blandas, con cerámica. Aquí hay una mezcla en la pieza que se llama Eleva, arriba a la derecha, tiene cerámica esmaltada, goma, metacrilato y la escultura blanda, ¿no? Las ceibas es un árbol normalmente con connotaciones sagradas en América Latina, y en todas las ciudades coloniales fueron creadas bajo su sombra, ¿no? Es un símbolo religioso y cultural en toda la cultura latina, y la idea de usarla como crisol de toda la cultura caribeña, pues le vertebra toda su obra, ¿no? Bueno, estas son imágenes en un espacio en Carabanchel de otro artista cubano. Este lleva bastante poco tiempo, pero con el que ha hecho varios proyectos. Se llama Guiber Rosales y el estudio se llama Caja Muda. Es la exposición, la imagen de abajo a la derecha es precisamente de septiembre del 2024, en el que participó con estas piezas de esculturas blandas, ¿no? Toda la serie de junglas resuenan con la obra de Wilfrido Lam de 1944. Bueno, aquí vemos que está él con unas máscaras, con las esculturas blandas, y detrás hay una pintura, ¿no? Que combina, o sea, sigue haciendo combina la producción en escultura, pintura y papel, ¿no? Y impresión.
Le preguntaba el otro día que por qué trabajaba con textil, ¿no? ¿Por qué cosía? Porque vas a su estudio y tiene las máquinas, cose él, ¿no? Y entonces me decía que estaba más vinculado con lo artesanal que con lo manufacturado. Luego, quizás una suerte inconsciente ahora que vive aquí hace tanto tiempo, de homenaje a su madre, que era costurera también, ¿no? Esta serie, que son distintas versiones de Jungla, la Jungla Pobres, la de la izquierda, del 2021, ahora veremos otra que es la Jungla Santera, que es blanca, también del 2021, son las que digo que resuenan, ¿verdad?, con la obra de Wilfried Olam. La jungla es una plantación de cañas, es el lugar de los negros, de los esclavos, ¿no? Pero tampoco es de ellos, ¿no? Porque es de los esclavistas que lo explotan. Pero bueno, aquí os quería enseñar, esta es la de la Jungla Santera, aquí hay otros detalles para que veáis un poco más de cerca, y aquí para tener una referencia de escala, las imágenes de la exposición en el MUA en Alicante. Bueno, no quería dejar de mencionar algunos otros artistas que su paso por España han sido fundamentales. Rafael Lozano Gemer tuvo casa a los 90 y vivió en España. Fue creador de los premios de vida artificial de Telefónica a finales de los 90, en el 99, y luego donde ya luego expuso individualmente en el 2014 en la extracción biométrica. Reconocido internacionalmente, le representa en España Más Estrella, entonces viene, y si tenéis la oportunidad de ir cuando es el día de inauguración, te cuenta todos los procesos de cada una de las piezas, ¿no? Esta imagen es de cuando expuso en Telefónica, es una pieza que se llama Push Room, que la ha presentado en muchos lugares, es un conjunto de bombillas que parpadean y que están colgadas del techo en líneas simétricas, y hay un sensor que tú tienes que buscar, lo tocas y registrar los latidos de tu corazón y del que sostiene, ¿no?, el sensor, ¿no?, los mangos del sensor, durante unos segundos. El ritmo cardíaco de la persona que se transforma en luz y se traspasa a las bombillas que tiene enfrente, así sucesivamente con cada uno de los que va entrando. Entonces, bueno, me parece muy bello, aparte de muy complejo, ¿no? Él trabaja con un equipo enorme al que también le da siempre crédito, y me parece interesante también su obra. Bueno, esta es una pieza que hizo en El Paso, Ciudad Juárez. Es un site specific y creo que nos estamos pasando ya de tiempo. Quizá paso más rápidamente, solo para que tengáis algunos nombres en la cabeza. César Martínez vivió en España algo más de 6 años, precisamente por hacer el doctorado en Cuenca, y su último libro, que presentamos el año pasado en el instituto, precisamente, mira cómo se llama, MEX España, nosotros mismos, que habla de una revisión de la conquista y de la relación entre ambos países. Por eso digo que aunque ya no vivan aquí, muchas veces los vínculos se mantienen, incluso las obras siguen resonando, ¿no? Él es un artista que expuso también en el instituto con nosotros hace 2007, una cosa así también, y bueno, es docente también en México, en la Autónoma. Hace hinchables, expuso en el Conde Duque. Bueno, tuvo una relación bastante importante, y esta imagen de la izquierda son unas piezas de su última exposición en el Teresa Arte Actual, donde más de 30.000 personas vieron su exposición, ¿no? Por no dejar de hablar también de otro artista cubano ya más conocido, más internacional, también lo quería mencionar porque lleva 18 años viviendo en España, Carlos Garaycoa, y porque desde su estudio, que ahí veis algunas imágenes, primero en la calle Puebla, donde ahora está ubicada una galería cubana que va a dar mucho que hablar,
en los próximos años el apartamento, una galería que tiene sede en La Habana y ahora en Madrid. Bueno, como decía, en la sede, en el estudio de Carlos Garecoa, en ese espacio que ahora ocupa la galería, y ahora en Carabanchel siempre fue pionero, ¿no?, de abrir el espacio a artistas, hacer Open Studio antes de que hubiera pues todos los programas de Open Studio. Y también fue pionero del proyecto en Cuba de intervención, de invitar artistas internacionales, ¿no? Él ha expuesto estas imágenes en el Conde Duque en 2022 con David Barro de curador en Madrid Blue, y algunas imágenes con obras suyas en la Galería Elba Benítez, que le representa. El proyecto, perdón que antes no me acordaba, de residencia es Artista por Artista en La Habana. Entonces me parecía importante eso, el punto en que él empieza a hacer los Open Studio con otro artista también latinoamericano, que era Marlon Dazambulla, que ahora vive en Francia, pero vivió muchos años en España y fue el comisario casi durante 28 o 30 exposiciones en el espacio OTR. Rápidamente, Valeria McCullan vive hace 15 años aquí. Esta es una obra en una exposición de la colección de Olivarauna. Estas imágenes de obras suyas son en el espacio OTR, en ese espacio que os decía que había dirigido el brasileño Marlon Dazambulla. Y también la he querido señalar porque ella durante mucho tiempo en la calle de Doctor Fourquet alquiló una pequeña como tiendecita y entonces invitaba a artistas a intervenir en ese escaparate, ¿vale? Me parece interesante que apareciera, se llamaba Alimentación 30 el proyecto. Jimena Labra es otra de las artistas que invité para la exposición de Joseph Kosuth en Casa Encendida. Vivió en Barcelona durante mucho tiempo, pues casi 10 años, ¿no? Del 98 al 2008, y ha hecho proyectos en Santa Mónica, en un espacio independiente también en Madrid, Off Limits. Ahora ya el recorrido de su obra, su primera expo la hizo también conmigo hace 21 años o no sé ya cuánto, y bueno, ahora hace proyectos, hizo esta acción con el 15 aniversario del MOAC, estas piezas que hacen un guiño a Tlatelolco, a la matanza de Tlatelolco. Es una reproducción de la, ¿cómo se llama? Del monumento, ¿no? Que no veo. Ajá, mira, es el monumento de Tlatelolco. Lo llevo a Los Pinos, donde ahora lo que era la residencia del presidente era un centro cultural. Y la foto de la derecha es de una colección que estuvo en Casa de México, de una colección de una pareja mexicana y venezolana, la colección Otazu. Y la de abajo era interesante porque fue un ejercicio que hizo también en el espacio de Ramón en Madrid, y que hablaba de esas primeras conversaciones que tuvieron los 12 primeros frailes franciscanos en la conquista, durante el proceso de evangelización, y que tuvieron una relación, unos diálogos, unos coloquios con sacerdotes y nobles aztecas, ¿no? Otro de los artistas que lleva muchísimo tiempo, 22 años lleva él, es Hugo Martínez Lázaro. Es un artista mexicano que también, bueno, me parecía interesante poner fotos de Aragon Park. Fue un proyecto que se hizo en 2007, vale, ya acabó, y porque era de artistas, ¿no? O sea, quería como poner espacios autogestionados, y como desde la práctica artística, cuando no tienes el espacio institucional, pues cómo conseguir visibilizar tu trabajo. Estas son fotos de la exposición, y estas son fotos en el espacio de Teresa, que le dejó que hiciera también una intervención ahí en Gabriela Bettini, otra artista que, bueno, argentina española, porque representa la segunda generación de los exiliados, y la quería mencionar porque ella tiene un texto muy bonito que dice que
el proyecto colonial no culmina con las independencias de los estados latinoamericanos, sino que sigue en curso y necesita de sucesivos episodios de violencia para sostenerse y con finalidad siempre para acceder a los bienes culturales, ¿no? Ella viajó desde Argentina en la panza de su madre, ya nació en España, pero bueno, es esa generación de exiliados por la dictadura. Bueno, imágenes que no puedo hablar ahora porque ya acabamos, de su obra, pero que tiene que ver con el extractivismo. Y Jimena Cata, una artista de Lima que también vive en España, ella está en Aeropuerto, en Carabanchel, en ese colectivo de artistas, aunque esta es de su exposición ahora en curso, acaba creo que esta semana, también en el espacio de OTR. Ella es de origen japonés, o tiene ascendencia asiática más bien. Y solo por mencionar la nueva oleada de creadores cubanos que hay, muchos han venido alrededor de la figura de René Francisco, que es un teórico, fue el maestro de los carpinteros y es maestro de muchos jovencitos que están llegando, y alrededor de su estudio está haciendo también muchos proyectos. El primero estuvo en Alicante y la pandemia le hizo quedarse en España. A veces nos cambia la vida las pandemias, ¿verdad? Y ya se quedó. Y por último, solamente mencionar dos artistas mexicanos que he expuesto y que me parece que también es interesante, aunque ellos llevan pocos años. Este es el primer artista latinoamericano en tener la beca de la Real Academia Española en Roma. La tuvo el año pasado, al poquito de haber inaugurado con nosotros. Ha expuesto en Suiza, en Alemania, tiene residencias, lleva poco tiempo, pero la verdad es que no para. Yo le conocí precisamente por ser de los jóvenes bajo el ala de Teresa Margolles, tengo que decirlo, es un artista oaxaqueño que trabaja con pólvora. Bueno, esta foto es de un espacio independiente también financiado por también con... Aquí está él en la exposición. Esta pieza es muy interesante, que habla de la deuda y de cómo se puede pagar en especie, ¿no? Y por último, Cristóbal, que es el artista que desmontó. Al final, cuando regrese me toca desmontar esta exposición, pero bueno, es un artista que tuvo el tercer premio de Fundación ENAIRE en Foto España, con la foto de aquí a la derecha, y es un proyecto que habla del silencio, del perdón o de la reconciliación. Es un proyecto que tiene que ver con la muerte de su padre y cómo las imágenes se trastocan, se van modificando, y bueno, pues es un poco cómo va desvirtuando la imagen, la vuelve a recuperar. Y en fin, os invito a que... Ya me está haciendo muchas señas, así que vamos a cortar. Gracias a todos por la escucha y por estar aquí hoy. Vamos a dejar unos minutos, ¿no?, para que pueda... Es que digo, no quiero dejar luego agotar el tiempo para cerrar a la hora, porque aquí tenemos un personal maravilloso, pero que me gusta pues concluir en tiempo y forma y cuidarnos. Y sobre todo para dejar el espacio abierto a algunas últimas preguntas. Y bueno, ellos evidentemente creo que se han puesto sobre la mesa muchos temas actuales. Yo cuando pensé en Mónica, lo pensé no solo como conferencia individual, sino pensando en plantear y hablar y dialogar sobre qué estamos haciendo desde España en relación a Latinoamérica. De hecho, la siguiente, y lo avanzo porque la siguiente conferencia, que es el 14 de mayo, es una mesa redonda, intervienen 3 instituciones, en este caso son todo instituciones que operan en España, pero que no son españolas. Por un lado, qué papel tienen las embajadas en este momento como también embajadores, como espacios donde se dan cabida a determinados artistas. ¿Qué papel tienen las universidades? Aquí se ha hablado viene el agregado cultural de Perú.
¿Qué papel tienen las universidades? Aquí se han nombrado algunos espacios universitarios, la NAU en Valencia o el MUAC en México. Viene la UNAM a contar qué hacen desde UNAM España en relación a Latinoamérica, en este caso a México, y viene una institución privada que es Casa de México, también evidentemente con un país en concreto, pero que también ha generado, ¿no?, todo un entorno que ha posibilitado también, en este caso, fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana. Queríamos en esta mesa redonda dar también cabida a qué se está haciendo desde instituciones españolas. Casa América, ¿qué está haciendo Casa América? ¿Qué está haciendo en Granada, por ejemplo, el Instituto de Cultura de Santa Fe? Y que están haciendo iniciativas concretas que son de gestión propia española, como el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Te va a costar. Espera, claro, como veis yo era muy ambiciosa porque tenía que poner a 6 personas en concreto. He logrado unificar la parte de gestión extranjera en España, ¿vale? Por ponerle un nombre, que son Casa de México, UNAM y la Embajada de Perú, por tener una representación de embajadas. Lo que habéis visto aquí es que ella ha hablado siempre fundamentalmente de galerías, que es lo que conoce Mónica. Bueno, no solo, porque en general, pero sí has hablado mucho. O sea, estaba hablando también de proyectos que hemos generado desde la embajada. Sí. Quiero decir que yo creo que los espacios públicos tienen que apoyar, no solo los artistas que ya están súper reconocidos, sino primeras exposiciones. Por eso he mencionado la primera exposición de Gisay o la primera de Jimena Labra y ahora estos 2 artistas jovencísimos que se están dando tortas para conseguir ser el galerista que elija el último que os he enseñado, porque nunca había podido enseñar una exposición tan completa y al final el espacio es muy noble, está muy bien curada y la expo pues realmente pues sí genera una visibilidad y una posibilidad de un desarrollo, ¿no?, de una carrera. Bueno, pero quería, en tu perfil, quería que se mostrara también cómo los espacios independientes, como las galerías, como las ferias, como las bienales, ¿no?, pues han sido un trampolín para todos estos creadores, ¿no? Evidentemente tú tienes tu función también, ella, que es que juega pero ella eligió, ella aquí quiso venir como comisaria independiente, como gestora cultural, evidentemente vinculada a una institución. Mientras hablas voy a poner imágenes, porque vale, es muy feminista esto de que veáis a las artistas, porque los hombres... En definitiva, que lo que quería era visualizar de una manera, por esto no es una conferencia aislada, sino que forma en mi cabeza parte de un proyecto, ¿no?, de cómo estamos trabajando y cómo estamos, desde distintas iniciativas e instituciones también reconociendo. Y voy a dar la palabra porque no quería hablar, pero quería decir una última cosa. Yo ahora mismo tengo una exposición en México de artistas exiliadas españolas y una de las primeras cuestiones que se planteó al hacer el proyecto era qué tanto eran mexicanas o españolas estas artistas. Y muchas veces, pues pongo un ejemplo muy claro, Remedios Varo es una artista que tiene un origen catalán, que tiene parte de su vida en España, que la vemos como española, y en México nadie duda también que es mexicana. Con Buñuel también pasa eso. Porque tuvo una gran proyección de su carrera y posiblemente su obra más importante la hace en México. Pero hay otras artistas donde se pone en duda, pues porque el lugar de nacimiento es español y por tanto no es mexicana, pero hace gran parte o media parte de su trabajo también en México. En fin, que todo esto lo digo y abro el debate porque ella también ha planteado pues cómo ha producido ese debate que una artista originaria de México Sandra, no. Vaya en representación... Es de Perú. O peruana, perdón, vaya en representación de España, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener muchas veces para sentir que somos
o que debemos ser considerados. Bueno, ella país tendrá la nacionalidad porque ha ido, ¿no? O sea, que algunos de los artistas que he mencionado también tienen nacionalidad española después de 20 años viviendo, pagando impuestos y viviendo aquí, pues también son españoles, ¿no? Claro, podemos debatir si hay suficientes espacios para que los artistas expongan y entonces no genere una rivalidad de bueno, ahora solo nos falta tener todavía más dificultad, ¿no? Para poder estar fuera, ¿no? Porque es verdad que en muchos centros, o sea, la misma exposición de Teresa en el K2M implica que tanto ella como Alexander Apóstol o otros artistas expusieron mucho antes de creadores españoles que vivían aquí, que nunca han expuesto en ese museo, que tiene muy pocos años de historia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay ese reconocimiento? Es muy importante porque al final todos habitamos este mismo territorio y por supuesto tenemos que enseñar lo que pasa pero es verdad que, sí, que también tiene que haber una política de apoyo a los creadores, como hay en muchos países que hay una ideología más nacionalista, ¿no? Que en España no la tenemos. Entonces, si no te exponen en tu propio museo, ¿cómo te van a exponer en Dallas o en Bélgica, ¿no? En el museo local o nacional, me refiero, ¿no? No sé si queréis decir algo, porque si no... Abrimos. Yo he abierto por... Sí. Estaba pensando... Mira, lo están grabando, así que para que te oigan luego. Perdón. Yo estaba pensando, por ejemplo, eso de qué nacionalidad o qué identidad. Estaba pensando en una artista chilena que nació en Girona, catalana, pero que vive hace mucho tiempo en Chile y cuando se llama Pascual y la Vaca, y ha venido acá a Barcelona, ha hecho unas presentaciones artísticas en Barcelona, está en YouTube, pero cuando ella va, en realidad, creo que está un poco ligado con las instituciones, porque ella va como chilena, incluso viniendo acá a España, pero cuando ha ido a Estados Unidos va como española, no sé. Es un tema interesante que también tendría que hablarlo la artista o los artistas. Entonces, pensando un poco, un tema bien interesante para reflexionar sobre la identidad. Pero aquí viene mi pregunta, que me salto de identidad a localidad. Estaba pensando en toda esta presentación y tú dijiste una palabra clave, centralismo o la centralidad, que esto de la centralidad se da en todos los países. Y yo estaba pensando si dentro de esta gama de artistas ¿hay alguna artista o artista que venga o exhiba algo más rural o algo más lejano a lo central? Me explico. Sí. Por ejemplo, hay muchas muestras que tienen que ver con colonialismo, memoria, sí, cosas que son como muy urbanas. Pero, por ejemplo, de algún lugar, mencionaste Perú, mencionaste también Argentina, mencionaste Cuba, de algunos lugares que son centros locales no tan urbanos. No sé si se proyecta algo. Contesto, ¿no? Creo que es más reciente los esfuerzos por visibilizar desde las instituciones y los comisarios y bueno, los proyectos de artistas que no están en las grandes ciudades de los países, porque claro, es más fácil, era más fácil. Al principio de mi carrera yo traía que si siempre eran artistas de Ciudad de México. Digo, no puede ser, o sea, tiene que haber artistas por toda la República. Pero claro, es más fácil el mismo transporte de la obra o la capacidad de internalización de los artistas, ¿no? Desde luego, con la política actual que hay en México, sí hay una revalorización del arte hecho por indígenas y hay una política activa de enseñar la obra producida por artistas de comunidades pero a diferencia bueno, hace 2 años, por ejemplo, el año pasado hice una exposición de afrodescendientes que a lo mejor hay países en los que no se
uno se sorprende que haya afrodescendientes en Cuba, no, o en República Dominicana, pero en México mucha gente venía a ver la exposición y decía, pero es que hay afrodescendientes en México. Pues sí, claro, llegaron a Veracruz, ¿no? El primer puerto. Y evidentemente estaban invisibilizados. Y en noviembre o así hicimos una exposición que tenía que ver con el maíz. Y no, no era noviembre, era después, la primera del año. Se llama La Trenza y era una artista de Tlaxcala, indígena, y que utilizaba el símil de la trenza con la que se trenzan las relaciones y las relaciones entre madre e hija y con la Pachamama y era una revalorización del maíz como alimento básico. Sin maíz no hay país, es un dicho, ¿no? Y precisamente pues era un artista indígena, ¿no? Y que trabaja en una hacienda, en la obra, en la última exposición, la última pieza que he puesto antes, o sea, el último artista del que he hablado, que ya no he hablado de esa pieza que tiene maíz, hay un vídeo que tenemos con la realidad virtual que se puede ver cómo estás dentro de la milpa, que es el cultivo del maíz, o sea, el lugar donde se cultiva el maíz, la milpa, y estás con el cuidador de esa herencia prehispánica que es el luchar contra los transgénicos y preservar el maíz originario. Es parte de la cultura que hay que preservar, ¿no? O sea, estamos haciendo eso, pero yo creo que desde hace muy poco, ¿no? No sé. Por eso sí quería poner al cubano que hablaba de los de lo exótico y de lo afro desde los 90, porque es algo que está en agenda, pero pues hay gente que lo lleva haciendo mucho tiempo. A lo mejor lo hemos hecho, pero es verdad que ahora hay mucha más conciencia, ¿no? O sea, ahora realmente sí existe una política que busca, ¿no? Y que te hace pensar lo mismo que ahora repensamos mucho más los nombres de mujeres, ¿no? Y siempre ha habido ha habido artistas, sí, pero creo que pues al final la política también ha generado el que nos repensemos y que busquemos, y cuando no las encontramos, digamos, tienen que haber, ¿no? Al momento de hacer la curatoría, ¿qué es lo más complejo? ¿Si es el mensaje de la obra o la política de la obra? Porque no soy un experto en obras, pero de lo que tú presentaste vi cosas que me costó entender por lo abstracto. Pero ¿qué es más complejo en la curatoría? ¿El mensaje en sí o, voy a citar entre comillas, lo más que produce un impacto como la política? ¿Cómo es la decisión en ese aspecto? ¿Pero la curaduría de esta presentación o en general? En general, del proceso curatorial. El proceso curatorio en general. Bueno, pues es que yo tengo una particularidad, es que vengo de la práctica artística, entonces mi posicionamiento es distinto quizá al de un historiador, ¿no? Hay quien quiere a lo mejor generar una tesis y yo siempre como que no, aunque ya no produzca, no olvido de dónde vengo, y con mi manera de acercarme al trabajo de los artistas siempre es con un respeto, no queriendo erigirme como la que va a decir lo que es tu trabajo, ¿no? Sino que generar vínculos, pues sí, generar un proceso de pensamiento. Muchas veces, antes os he enseñado imágenes de María con un proyecto de Semiramis González, pues Semiramis está especializada en arte feminista y entonces ya elige artistas mujeres y que tienen una temática. La nueva directora del IBAM, Blanca de la Torre, ha trabajado mucho con medio ambiente y bueno, pues puede haber un área de especialización que tiene que ver un poco con tu área de conocimiento o lo que uno va descubriendo, no sé. Hay más curadores en la sala, ¿no? que de repente podrían decir qué opinan, pero creo que en mi caso, desde luego,
yo me considero como alguien que, o sea, me gusta verme dando esos pasos primeros para dar oportunidades y no tanto hacer la gran exposición retrospectiva del maestro Manuel Felguérez, que fue maravillosa y fue muy fácil trabajar con un maestro como él antes de que muriera, pero creo que el dinero público tiene que servir también para impulsar, es como la educación, ¿no? para desarrollar lo que venga, no solo ponerme yo las medallas, ¿no? Como yo hice esa exposición de ese artista tan importante. Esa es mi posición personal y en este caso, tampoco estoy en el Reina, ¿no? Estoy en un espacio institucional y pequeño, ¿no? Modesto. Yo creo que ahí también hay que diferenciar desde donde haces el comisariado, si de un espacio público, un espacio privado, y la propia agenda del propio espacio. Y eso no quiere decir que desde lo público no se hagan cosas reivindicativas. Yo siempre pienso como ejemplo el MUAC, que a mí me da mucha envidia, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México. Es un museo universitario público, pero siempre genera proyectos, pues de hecho hablabas antes de la censura, ¿no? Que podríamos también hablar. Bueno, voy a utilizar la palabra polémica, pero quizá ni siquiera sea el término, ¿no? Pero creo que no son complacientes a lo mejor los proyectos y los hacen desde una institución pública y universitaria, pero sí posiblemente porque es una institución universitaria y tiene como fin la educación, pues plantea también estos proyectos, ¿no? Bueno, está el Centro de Investigaciones Estéticas de la UNAM, sí, vinculado con ellos. Como ¿no? centros positivos, o sea, como... Claro, pero no tiene una vinculación política porque al depender de la universidad, ese museo ya tiene una independencia distinta a los museos que dependen de una comunidad autónoma regida por Vox, ¿no? O sea, ya va a haber, ideológicamente ya va a haber a lo mejor unos limitantes para hablar de ciertos proyectos, ¿no? Y bueno, claro, en México hubo años en los que no se podía hablar de la violencia, ya os decía antes de las repercusiones de la Bienal de Venecia del 2009 y luego pues sí, pero claro, es que lo ideal sería que los espacios museísticos no dependieran de las agendas políticas. ¿Querías decir algo, Pepa? Sí, ya se me ha ido un poco. Bueno, muchas gracias por venir. He aprendido muchísimo y abriendo un poco un debate que creo que no tenemos tiempo, creo que el trabajo que haces y cómo lo haces es muy valiente y muy generoso porque al final, y yo hablo aquí como artista, las instituciones son las que marcan un discurso que en realidad no existe. Entonces es como hay un centralismo no solo de Madrid, ¿no? En este caso, sino institucional, que determina lo que los artistas tenemos que trabajar, ¿no? Y eso es como muy cruel, ¿no? Entonces salirte de ahí, cómo lo haces para hablar de cada artista y generar ahí como unos discursos, ¿no? En torno al Instituto de México, pues me parece muy valiente, así que nada, muchas gracias.